empezar, ¿qué es la hormona antidiurética? La hormona antidiurética es un nanopéptido de 1084 datos que posee un anillo formado por 5 aminoácidos. Ahí se puede observar la imagen, que va a estar cerrado por puente de disulfuro de 2 cisteínas que tienen un papel antidiurético y tienen una cola de 3 aminoácidos que en unos casos es arginina, vasopresina en la mayoría de los mamíferos y en otros que es lisina. Y podemos observar la imagen que está compuesto de 46 carbonos, 95 hidrógenos, nitrógeno 15, oxígeno 12 y sulfato 12. También los 9 aminoácidos que van a tener son cisteína, tirosina, fenilalanina, glutamina, asparagina, cisteína, prolina, arginina y la glicina. Todos estos van a tener un control en la regulación del flujo urinario y también, por lo que es obvio, también en la aceite del agua. Otro nombre también por lo que se conoce a esta hormona se llaman arginina y vasopresina. Esto lo encontramos en diferentes literaturas. Arginina vasopresina, que es ABP, argipresina, la antidiuretina, aduretina, HDA, que es hormona antidiurética, y ADH, que es la hormona antidiurética, por sus siglas en inglés. También tenemos considerado que la vasopresina, pues ya como hemos dicho ahorita, son nanopéptidos sintetizados, pero estos van a ser en el cuerpo celular de las neuronas magnocelulares. Es como ver en la imagen que se encuentra ahí arriba. Como parte de un péptido del precursor de mayor tamaño. Al igual que otras hormonas polipeptídicas, estas se van a sintetizar en el retículo endoplasmático y se van a procesar en el aparato de Golgi para ser empacadas en gránulos de secreción. Estos gránulos de secreción a continuación van a viajar por lo que son los axones de la neurona y van a pasar por el infundíbulo para almacenarse en el cuerpo de Lewin, que son las vesículas, para posteriormente, ante un estímulo, liberarse a lo que es el tejido perivascular. Aquí vamos a hablar sobre el origen, el trayecto del almacenamiento. Como ya mencioné anteriormente, durante el transporte de estas enzimas se van a dividir en prohormona hacia la hormona vasopresina o la oxitocina. Estos núcleos van a producir los dos, la hormona antidiurética y la oxitocina, pero se van a diferenciar. Una proteína transportadora va a ser la neuroficina y solo para la vasopresina un glucopéptido. La oxitocina y la vasopresina se van a sintetizar en estas neuronas separadas organizadamente, en agrupaciones dentro de los núcleos paraventriculares y supraópticos, y aquí donde se van a crear. Esto permite la estimulación de neuronas individuales y la liberación independiente de hormonas individuales. O sea que si se estimula una o la otra, se van a liberar diferentes el antidiurético o la oxitocina. Las neuronas magnocelulares de los núcleos supraópticos y paraventriculares segregan tanto ADH como oxitocina, como mencioné anteriormente, las que por estímulos colinérgicos van a sintetizar simultáneamente con las neurofixinas 1 y 2. Estas van a viajar empaquetadamente. Aquí se mira cómo hay un estímulo, está la prohormona, y estas son las neuronas que la van a estimular. Se van a unir la hormona y la neuroficina y van a descender por todo lo que es el axón a través del infundíbulo para llegar a la neurocómisis, y de aquí se van a liberar, pero se va a liberar solamente la ADH, y la neuroficina se va a regresar hacia ES o ya no se va a utilizar. Alguna literatura mencionaba que se regresaba para volver a ser utilizado, que ahí es el momento donde se separa la ADH. La secreción de la vasopresina o oxitocina es estimulada mediante neurotransmisores que actúan sobre el cuerpo de las células magnocelulares propias, que viene siendo el núcleo paraventricular y la neurona magnocelular, y junto con el núcleo supraóptico. Un potencial de acción se propaga a lo largo del axón, como mencioné anteriormente, un flujo hacia adentro. Cuando se libera, cuando hay un estímulo, se va a estimular, va a haber una entrada de calcio, lo que va a permitir que se libere la ADH. Y la liberación de contenido de la hormona de los gránulos de neurosecreción hacia el espacio perivascular. Entonces, para que se pueda liberar la ADH de las vesículas, tiene que entrar el calcio.
Los reguladores fisiológicos de la presión osmótica y de la presión volumen para los receptores están ubicados en sitios muy anatómicos muy diferentes. En el hipotálamo tenemos la lámina terminal y el órgano vasculoso y el órgano subfornical. Y pues de esto van a estimular a lo que es el núcleo preventricular y el núcleo supraóptico. Los hormoreceptores que controlan tanto la sed como la regulación osmótica de la vasopresina están situados en el hipotálamo, como en el ahorita, justo anterior al tercer ventículo, de modo que la regulación completa de los cambios de la sed y de la secreción de vasopresina inducida por la presión osmótica, que es esta tabla especial de que se trata, reside en áreas separadas del hipotálamo. Los aumentos de la modalidad que estimulan el hormoreceptor van a estimular a estos y estos van a estimular a estos dos, para que envíe una señal positiva para estimular la sed y liberar la vasopresina. Para la regulación del volumen y de la presión ya no son los hormoreceptores, van a ser vasoreceptores. Entonces en el hipotálamo tenemos los hormoreceptores y en otra parte vamos a tener otras funciones que van a estimular al ADH, que son los vasoreceptores, que estos están situados en el tórax, como los vasoreceptores de la presión arterial alta, en el seno carotídeo, en el arco aórtico, y también receptores de presión y volumen de bajos auriculares, como el sistema venoso pulmonar, como el que también se encuentra en el corazón. Los hormoreceptores son células especializadas que detectan cambios de la osmolaridad del plasma y regulan la liberación de la hormona. Entonces, ¿quién va a regularlos? Los hormoreceptores. En este caso, estamos hablando de la osmolaridad. ¿Y qué requiere la liberación de la hormona antidiurética para mantener el equilibrio hídrico en el organismo? ¿Cuáles son las principales que se encuentran en el hipotálamo? Son esas cuatro: el órgano vasculoso de la lámina terminal, el subcortical, el núcleo supraóptico y también el núcleo paraventricular del hipotálamo. Esos son los que se encuentran en el cerebro, en el hipotálamo. Este sistema es clave para la homeostasis y el control de la sed y la presión osmótica en el organismo. Sí, por favor. Estos órganos son parte de la barrera hematoencefálica permeable, lo que permite detectar cambios en la concentración de solutos en la sangre. Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Si hay una osmolaridad alta, estos receptores lo van a detectar y van a estimular a los dos núcleos, a lo cual se van a pasar van a estimular al lóbulo posterior, y de aquí van a estimular la liberación del ADH al tejido sanguíneo. Cuando la osmolaridad plasmática aumenta, que es el ejemplo aumenta por deshidratación y ingesta excesiva de solutos. ¿Qué quiere decir? Que va a haber mayor solutos aquí, entonces por lo cual va a estimular la liberación del ADH. Para que haya eso tiene que ser mayor de 300 milosmoles. Pero cuando la osmolaridad va a disminuir, esto también puede ser por sobrehidratación. ¿Qué quiere decir? Que los solutos van a disminuir y va a aumentar el líquido. Entonces los hormoreceptores van a inhibir la liberación del ADH, lo que provoca una mayor secreción de agua en la orina, y esto tiene que ser, la osmolaridad tiene que ser menor de 280 milimoles. Ok. Para saber cómo se va a regular, cómo va a funcionar la osmolaridad, tenemos dos constantes aquí, una fórmula que nos va a servir para ver cómo se van a estimular estos receptores, los hormoreceptores. La fórmula de la osmolaridad consiste en 2 sodios más 2 potasios, la suma de estos más la glucosa, entre 18 más el hidrógeno ureico, entre 2.8. Esa es la fórmula. Los valores normales deben de ser, normal es entre 280 y 295 milimoles. Pero también nos importa, lo que nos interesa a nosotros es la osmolaridad plasmática efectiva. ¿Qué es la diferencia entre la osmolaridad normal y esta? Que este nos va a tomar en cuenta el boom, el urea. Porque la literatura menciona que no es de importancia, que no es tanta importancia para la osmolaridad en la sangre.
Y estos son otros valores para saber. Ok. Vamos nosotros a usar la fórmula, y se la tiene que aprender de memoria porque viene en el examen, tiene que calcular la osmolaridad. Vamos a usar la fórmula de osmolaridad efectiva, que va a ser 2 veces sodio más glucosa entre 18. Esa es la fórmula que van a aplicar. ¿Cuándo se aplica la fórmula que se usa el PUN y el potasio? Esta fórmula normalmente se usa cuando el paciente tiene alteraciones del PUN. Si mi paciente tiene un PUN de 200, un potasio de 6, de 7, yo aplico la fórmula porque tengo que hacer el ajuste. Si mi paciente no trae alteraciones del PUN ni del nitrógeno ureico, yo aplico la osmolaridad efectiva. ¿Sí? Entonces, ejemplo, saquen su calculadora o su teléfono con su calculadora. Tienen un sodio de 145 y tienen una glucosa de 350 su paciente. Dejé mi teléfono acá. Entonces, les dije que era sodio 2 veces, entonces 145 por 2, ¿cuánto? 290. Y ahora 350 entre 18, que es la glucosa entre 18, ¿cuánto da? ¿Cuánto? 19.4. ¿Cómo? 19.4. Ahora sumamos de 290 más 19.4. ¿Da cuánto? 300. 300, alguien diga uno solo. 309.4. Ahora, miliosmoles por litro. Ahora, este paciente, la osmolaridad, hay literaturas que nos dicen que va de 270 a 295 miliosmoles, hasta 270 hasta 300 miliosmoles. Entonces, nuestra osmolaridad puede estar de 270 a 300, estrictamente de 275 a 295. Mientras ustedes sepan que están en ese parámetro, si su paciente trae 309, está hiposmolar o hiperosmolar. Hiperosmolar. Entonces, ¿qué se tienen que saber? La fórmula de osmolaridad efectiva, que es 2 veces sodio más la división entre glucosa entre 18. ¿No hay dudas? Y así van a sacar la osmolaridad efectiva. Yo en el examen pongo el caso clínico, les doy los valores, glucosa de tanto, sodio de tanto, potasio de tanto, les pongo todos los valores, pero ustedes tienen que calcular la osmolaridad efectiva. La osmolaridad que les estoy enseñando a calcular, porque están las otras, pero la que yo quiero que se aprendan es la osmolaridad efectiva, que es esta forma. Cuando veamos estado hiperosmolar o cetoacidosis, ahí la vamos a volver a aplicar. Entonces ya desde ahorita se la empiezan a aprender porque la vamos a volver a usar cuando veamos cetoacidosis o diabetes mellitus con estado hiperosmolar. Ok, ahora sí, la siguiente que trae. Bueno, aquí podemos ver los valores normales que existen también. Lo que es el sodio, que debe ser 135, 145 mil equivalentes. El potasio, del 3.5 al 5.5, que esta tráeselo bien porque me dijo la otra va a venir en el examen. La glucosa de 70 a 110 miligramos por decilitro. Y de urea de 20 a 40 miligramos por decilitro también. Y aquí también mencionan algunos ejemplos de cuáles son altos y cuáles están bajos. Entonces, estos valores van a activar o a inhibir a los vasoreceptores, a los osmoreceptores. Bueno, también el gasto urinario, de una u otra manera, que mis compañeros le van a platicar ahorita, van a estimular a lo que son los receptores de la DH.
Y para esto vamos a también saber el gasto urinario, que se define como la cantidad de orina en milímetros o centímetros cúbicos producida por kilogramo de peso en una hora. Lo normal viene siendo de 0.5 a 1, a 15 de 1, pero puede ser hasta 2. La oliguria es menor a 0.5, que es 0.4, 0.3. Una anuria menor de 2 milímetros por kilogramo por hora. Y una poliuria que sea más de 3 milímetros. O sea que alguna literatura menciona que arriba de 2. No sé si, doctora, que queden así. Sí, es el número de 3 la poliuria. Entonces quedarían arriba de 3 mililitros por kilogramo por hora. Entonces, si una persona orinó en un día 800 mililitros y pesa 50 kilos, entonces vamos a agarrar los 80, los 800 que orinó entre 10 y entre el número de horas, y eso nos va a dar lo que es la cantidad de mililitros que orinó por kilo por hora. Ok, a ver. Entonces la fórmula dice uresis entre las horas entre peso. ¿Sí? Su paciente orinó 600 mililitros de orina. Este paciente tiene 8 horas hospitalizado. Este paciente tiene un peso de 85 kilogramos. Entonces, si sustituimos, son 600 mililitros de mi paciente que orinó en 8 horas y pesa 85 kilos. Entonces, 600 entre 8, ¿cuánto? Super teléfono, sus iPhones, ¿cuánto? Entre 85, que es el peso de mi paciente, 0.88 mililitros por kilogramo peso hora. ¿Sí? Entonces, ¿dónde cae según lo que les ponen allá? Normal. Para esto se hace esta fórmula. Esta fórmula se aplica para el paciente que queremos sacar su uresis horaria. Así se llama, uresis horaria. Ahora, ¿qué significado, qué importancia tiene? En estos temas que estamos viendo ahorita, que es relacionados con la hormona antidiurética, su importancia va a ser que cuando tenemos diabetes insípida va a haber cambios en la uresis, va a haber modificaciones y nos van a hablar que entonces la uresis va a estar alterada y nos van a decir va a tener tal alteración, y ustedes ya van a saber que estamos hablando que su paciente está por arriba de este valor. Y la otra que ahorita yo creo que me van a hablar, que es la concentración de la uresis plasmática, cuánto es el sodio plasmático, cuál es la osmolaridad urinaria, porque esas también las vamos a empezar a manejar. Ok, entonces, ¿dudas de cómo van a calcular su uresis horaria de su paciente? Porque esa la calculan ustedes también en el examen. Yo le pongo los valores y ustedes tienen que usar las fórmulas. No se saca formulario para que empiecen ya a dominar las fórmulas. Continuamos. Siguiendo con los hormonoreceptores hipotalámicos, pues como ya dijimos, se va a secretar ALH al espacio periférico vascular, pues a través de las células macrocelulares por activación eléctrica, y pues la van a regular, como ya dijimos, hormonoreceptores y vasoreceptores. Ya hablamos pues de que están pues en el hipotálamo y que va a manejar pues una osmolaridad de 270, 280 miliosmoles por kilo, pero pues, varía de 270 a 295.
Pues también van a recibir información sináptica de osmoreceptores pues, adyacentes a la pared anterior de ese ventrículo. Van a ser primordialmente sensibles a estos estímulos como la deshidratación o la mayor concentración de solutos, y pues va a elevar la osmolaridad plasmática, que va a fluctuar en el estrecho margen de 280 y 296, pues les digo que varía entre las temperaturas. Pero pues los estímulos no osmóticos que van a actuar como factores menores son la hipovolemia y la hipotensión. Pues cuando el volumen plasmático cae en un 10%, pues la hormona antidiurética se va a liberar. Y pues puede, si la disminución pues, de la tensión arterial es del 40%, pues va a aumentar aún más la hormona antidiurética. O sea que entre menos volumen que haya en el organismo, pues va a aumentar la hormona antidiurética o vasopresina, como lo muestra la gráfica. Entre menos volumen, pues va a aumentar más la secreción. Y pues no solo con el volumen, sino también con la presión y la osmolaridad. Bueno, yo le voy a hablar sobre las acciones. Los diferentes tipos de acciones de esta hormona, pues la principal es el aumento de la absorción de agua. También hay un aumento de la resorción renal sobre la urea. También estimula el cotransporte de sodio 2 cloruro potasio, haciendo que la orina se concentre aún más, favoreciendo el efecto multiplicador de contracorriente, la vasoconstricción periférica, también la ritmicidad cardíaca, y también puede regular la temperatura corporal. Y bien. Ok, regrésate a la que estaba explicando tu compañero. Ok, fíjense lo que les dijeron ahí, qué función tiene. Su nombre dice que es anti, que es entonces, traducido al castellano, Para no orientar. es una hormona que inhibe la uresis. Entonces les están diciendo que si tenemos una reducción del 10% en el volumen, lo van a detectar ¿quiénes? Los vasoreceptores, y van a llevar la información ¿a dónde? ¿A qué núcleos? ¿A qué parte? Eso todo ese ejercicio lo tienen que hacer para que vean que sí aprendieron algo. Bueno, entonces, ¿qué va a hacer? Para inhibir la uresis, para recuperar ¿qué? Volumen, correctamente, volumen. Para subir ¿qué? ¿La qué? La presión. Porque ¿qué voy a aumentar? El gasto cardíaco. El gasto cardíaco. Ya, empiecen a hablar como médicos futuros de cuarto año. Entonces se incrementa el gasto cardíaco. La uresis horaria que acabamos de calcular hace 3 doritos atrás es para eso. Valoro primero mi uresis, cómo se está afectando. Si mi paciente de tener 1 mililitro por kilogramo peso hora, cuando tiene 4 horas hospitalizado conmigo, y llego al siguiente día que ya pasaron 24 horas, y mi paciente presenta un descenso porque ahora ya está orinando a 0.3 mililitros por kilogramo peso hora en 24 horas, ¿qué me está hablando? Que ¿qué le está pasando al riñón? Bueno, tiene oliguria, pero ¿qué le está pasando al riñón? Estamos hablando que ese riñón está hipoperfundido. Y no nada más él. El cambio, la disminución de la uresis horaria es uno de los primeros datos que vemos reflejado de una hipoperfusión calculada ya. El dato clínico es el llenado capilar. Cuando ustedes le hacen el llenado capilar al paciente, cuentan los minutos que tarda en recuperación la coloración, entre más segundos se tarde, me está hablando que está hipoperfundido su paciente. Mayor a 3 segundos. Mándenlo. A 3 segundos. Lo normal es de 2 a 3 segundos, pero hay técnica para tomar el llenado capilar. Entonces, nos habla de esta hipoperfusión, pero ¿qué estamos tratando de hacer? Pues, mi paciente, si tiene un choque hipovolémico, pues yo qué estoy tratando de hacer, recuperar volumen, de salvarlo.
Por eso es bien importante que los pacientes, cuando llegan con ustedes, de cualquier índole, cualquier diagnóstico, y están hipoperfundidos, lo primero que se hace es darle volumen. No grandes litros, pero sí hay unas medidas que se dan desde 20 a 30 mililitros por kilogramo de peso, en tanto tiempo de efectos, y a la hora, a las 2 horas no responde. Entonces hay otras formas que hay que hacer. Entonces por eso es importante que veamos quiénes van a primeramente hacer que estimulemos la producción de la hormona. Y la otra que les dijeron, que por eso les expliqué, la osmolaridad también es muy importante. Si esa osmolaridad se afecta, si tengo una hiperosmolaridad, ¿qué tengo más? ¿Solvente o soluto? Soluto. Entonces, ¿qué se está haciendo a la sangre? Se está concentrando. Bueno, aquí está una imagen de los diferentes tipos de acciones. No mencioné las acciones del cerebro, pero posteriormente lo voy a mencionar como, bueno, un ejemplo podría ser la memoria a corto a largo plazo o algo así por el estilo, que ahorita les digo más. Bueno, le voy a explicar cómo funciona la absorción de agua principal. Bueno, donde pasa principalmente es en el túbulo colector. Tenemos el túbulo contorneado, bueno, el túbulo proximal, el asa, el túbulo distal, y aquí está el túbulo colector, en donde en la membrana vasolateral aquí vamos a tener acomporinas tipo 3 y tipo 4, pero estas por el momento, o sea, no nos van a interesar mucho, pero aquí vamos a tener un receptor que es el receptor que se va a unir la hormona antidiurética cuando hay un estímulo. El principal estímulo de esta va a ser el aumento de la osmolaridad plasmática, el principal estímulo de esta. Entonces se va a liberar, se va a unir al receptor que está acoplado a una proteína GS que pues, es estimulante de la demineraloxiclasa. Cuando esta hormona se une, pues aquí lo que va a pasar es que el GDP el GDP se va a convertir en GTP a través del magnesio, y este GTP se va a unir con la subunidad alfa formando un binomio, ¿sí? Y de ahí se veía la membrana donde está la denilatociclasa. La denilatociclasa va a formar el ATP en la AMP ciclo. El AMP ciclo aquí va a funcionar como segundo mensajero, estimulando la proteína sinasada. La proteína sinasada va a tener dos funciones muy importantes aquí, que es que en el núcleo se va a sintetizar las acomporinas tipo 2, aquí en la tipo 3 y tipo 4. Entonces esta se va a liberar encapsulada en vesículas, y la proteína sinasada, bueno, esta es la primera función. La segunda, la segunda va a ser que sea transportada hacia la membrana y liberada de esta vesícula. ¿Para qué? Para que el agua, el H2O, se vuelva más, bueno, esta va a funcionar como para que me entiendan, un tubo que va a ser como que más permeable esta membrana, y va a hacer que el agua se reabsorba hacia la sangre de nuevo, y aquí pues ya va a estar, o sea, va a pasar de allá, pues. Y las causas de la reabsorción de agua en el túbulo distal y colector de los riñones, una principal, pues que ya mencionaron, es disminución de la diuresis o liguria, que pues recordando que es de 0.4 a 0.3 centímetros cúbicos por kilogramo por hora. El aumento de la volemia o aumento de la presión arterial. También va a aumentar la osmolaridad de la orina, o sea, va a ser una orina más concentrada. Un ejemplo de este tipo un aumento de la osmolaridad de la orina es de que hay veces que en la mañana nos levantamos y pues orinamos muy oscuro, hay veces que sale muy amarillo la orina, es porque tiene demasiada osmolaridad, o sea, demasiada cantidad de solutos, y también pues disminuir la osmolaridad en el medio interno. Los estímulos de la liberación de la hormona antidiurética, pues el principal, como ya lo había mencionado, es el aumento de la osmolaridad plasmática. ¿Y cómo pasa este aumento? Pues al no beber agua, al no hidratarse, por así decirlo, aumenta el sodio. Entonces, o también puede ser una ingesta de alimentos con mucha sal, o pérdida de agua, como cuando sudas mucho. Entonces aumenta tu osmolaridad plasmática, aumenta tu sodio, entonces se libera la hormona antidiurética y pues evita que reabsorba, no evita, hace que reabsorbas agua. Entonces aquí también la baja volemia, que es el volumen total de sangre, y aquí puede ser por hemorragias, por diarreas,
también puede ser por una reducción de la presión arterial, que una reducción de la presión arterial, pues por ende da una baja volemia. Y pues una de las funciones, como ya lo mencionamos, es el aumento de esta presión arterial o vasopresor, que ahorita pues lo vamos a mencionar. Y pues también es la liberación de angiotensina 2, ya que toda disminución de volumen y presión lleva una hipoperfusión renal, porque lleva a la liberación de la angiotensina 2. También se dice que la liberación de este hormona se puede dar durante la actividad sexual, liberando la vasopresina. ¿Sí? Bueno, ahora acciones dentro del cerebro. La evidencia de esta información pues está dada por estudios que se han dado en diferentes, bueno, en muchas especies. Se dice que la vasopresina está distribuida en el cerebro, pero hace acciones de patrones de comportamiento social, pero estos son típicos de cada una de estas especies. Por ejemplo, en nosotros funciona como formación de la memoria de imagen, memoria a largo plazo, también conducta social. Y un dato que se me hizo muy importante es que la vasopresina precede inducir a que unos machos se comporten agresivos de otros machos, decía en el Dorantes, ya que estos estudios, bueno, hicieron unos estudios que involucraban la inyección de la vasopresina, un agonista de vasopresina y un antagonista de esta misma, y pues decía que esto provocaba. Pues a nivel periférico la vasopresina va a actuar en tres distintos receptores, que es el B1A, el B1B y el B2. El primero va a causar una vasoconstricción, gluconeogénesis hepática, síntesis de prostaglandina, segregación plaquetaria y liberación de factores de coagulación. El B1B va a provocar secreción de corticotropina a través de la adenopófisis. Y el B2 pues va a controlar la absorción de agua libre en los túbulos colectores de los riñones, como ya lo explicamos ahorita, con la ayuda de la lignatociclasa y con la methiciclina. Ok, en los B1, recuerdo de tienes el B1. Bueno, él hace, estamos hablando que otro de sus nombres era ¿cuál? ¿Su nombre? Aparte de antibiótica. Vasopresina. Hay análogos de la vasopresina que tienen usos en otras patologías, pero están relacionados con el receptor B1. Los análogos de la vasopresina que se compran son uno, la somatostatina, que no se usa tanto, como la terlipresina. La terlipresina es un análogo de la vasopresina que la usamos con una indicación precisa en el sangrado igual, en el gastro, ¿no? Eso tiene su programa, se está gastro. Que les den o no les den, no sé. Pero en gastro hay un apartado que se llama cirrosis hepática. En la cirrosis hepática hay un incremento en la presión intrahepática, toda la circulación intrahepática, y por ende, a lo largo, esta hipertensión va a generar varices esofágicas. Y estas varices esofágicas llegan a lesionarse, a romperse y hacen sangrado del tubo digestivo alto. El tratamiento para ello es la terlipresina, que es el análogo de la vasopresina, que va a ejercer una disminución del sangrado porque va a ir a cambiar las presiones a nivel de la vía intrahepática. Esto se los digo para que sepan que aparte de que está la propia hormona que existe en nuestro organismo, pero aunado a sus efectos que tiene, que son muy amplios, pues tiene aplicaciones médicas, como es la terlipresina, que la usamos para darle a los pacientes cuando tienen sangrado digestivo. Y hay otro que se lo mandamos comprar a los pacientes, que se les dice así: vaya y compre vasopresina. Así la ven. Ellos compran la vasopresina y la usamos como medicamento
para generar vasoconstricción y es uno de los segundos medicamentos que se les ponen a los pacientes que tienen choque séptico refractario a la norepinefrina. Ya que no funcionó la norepinefrina, se les puso en infusión y fracasan, les pedimos que compren la vasopresina y se les prepara la infusión y les ayudamos. Y eso es por todos los efectos que nos han venido platicando, que vamos a hacer, que va a recuperar el volumen o el gasto. ¿Ok? Bueno, acciones cardiovasculares. Estas provocan acción, pues una acción vasopresora. Al unirse, aquí actúan la sulfatidil-inositol o trisulfato-inositol y calcio o diacilglicol, por lo que dice, pues está unido sobre el eje Q. La estimulación directa de la hormona antidiurética sobre los receptores B1A en las arteriolas periféricas, lo que produce pues la vasoconstricción. Pero también aquí aumenta como un regulador, aumenta la sensibilidad de los vasoreceptores para, como le dije, pues como amortiguar el efecto vasopresor. Este efecto lleva a cabo con un mecanismo como la bradicardia y cuando hay hipovolemia también activa la hormona antidiurética, es elevada, pues la hace un efecto vasopresor. Pues una de las principales acciones de la ADH pues, se va a ejercer a nivel renal, como hemos estado viendo. Pues de la neurohipófisis va a pasar a circulación general y se va a unir a receptores de luz en la membrana vasolateral de los glóbulos colectores, que pues en presencia de calcio pues va a convertir ATP a AMP cíclico y va a empezar la señalización celular. Va a ejercer pues su acción antidiurética en el túbulo conterminado distal y va a estimular la reabsorción de agua. Va a producir el transporte de agua libre de vuelta hacia la sangre y va a disminuir la osmolaridad plasmática. Si no existe ADH, pues la permeabilidad de este epitelio pues, va a ser muy baja y no se va a reabsorber agua. Y pues la orina va a salir diluida y en mayor volumen. Pues en su recorrido los túbulos colectores van a atravesar la región de la médula renal, que va a tener una gradiente de osmolaridad creciente, pues llevando hasta 1200 milismoles por kilo en la región de la médula porfina. Acá está marcado, pues no se alcanza a ver, pero que es en 1200 milismoles. De 50 a 1200 va a estar recorriendo. Y cuando existe ADH líquida al interior de los túbulos, pues se equilibra con el ambiente interosmótico y pues se va a acercar al fluido intersticial de la región de la médula renal. En ausencia pues, de ADH, el flujo urinario es más alto y la osmolaridad de la orina va a rozar los 30 milismoles. En cuanto al control del balance hídrico, pues vamos viendo que la ADH pues, tiene su control sobre el agua, pues que la va a regresar a circulación y la va a mantener dentro del cuerpo. Va a estar controlado pues, por sistemas que involucran regulación precisa de ingesta, por el sed y por el control de la excreción, todo por atrás de la hormona. Las pérdidas de un adulto pues normal al día van a ser 2.5 a 3 litros de agua y si existe pues libre acceso al agua y con normalidad, o sea que pueda tomar agua y pueda excretarla también, pues el agua corporal pues rara vez va a variar más del 1 al 2%. Del volumen de agua necesario para cada día de 1.2 litros, pues la mayoría es provisto por elementos sólidos. Pues la capacidad de riñón para concentrar la orina, como ya venimos viendo, pues va a formar parte del mantenimiento pues, del balance hídrico. Va a excretar, un adulto normal excreta 1.5 litros de orina por día con una osmolaridad de 600 milismoles, pues es decir, el doble de la concentración plasmática. Ok, dato que se tienen que aprender. ¿Cuál es la osmolaridad urinaria? ¿Cuánto es? 600 normal, pero pues varía de 50 a 1200 milismoles. Entonces, la osmolaridad es de 600 con una variación o un parámetro de ¿cuánto? De 50 a 1200. Entonces, su osmolaridad urinaria puede ser de 600 a 1200 milismoles.   ¿No se les olvida? 600
Diabetes insípida, ya saben por qué clasifican en esto. ¿Cuánto es el sodio urinario? ¿Traen eso? ¿Cuánto es el sodio urinario? Porque les dije que era la osmolaridad urinaria y el sodio urinario también, porque también nos va a determinar. Luego, pues si existe balance de agua negativo en el volumen urinario, pues puede ser reducido de 600 mililitros al día con concentración máxima pues de 1200 milimoles. Pues con el control de la secreción de la hormona antidiurética, pues vamos a ver que está pues la deshidratación celular y del líquido extracelular. Ocurre cuando la osmolaridad del líquido extracelular aumenta y va pues producir la presencia de un soluto que no puede penetrar membranas celulares. Esto lleva a salida de agua desde las células y el espacio extracelular y pues con el consiguiente aumento pues de la osmolaridad extracelular. Este pues hecho va a disparar la necesidad de beber líquido, pues que es el mecanismo de la célula. Y del líquido extracelular pues va a producir incremento de la secreción de ADH, como ya estamos viendo, con pérdidas del volumen de un 10%, de la presión arterial también de 40%. Y pues la secreción de ADH con respecto al volumen pues se va a hacer exponencial después de este límite, y pues el papel es de mantener, pues ya vimos la presión de la presión arterial con el efecto vasoconstrictor. Y pues las vías por las cuales la hipovolemia estimula así la secreción de ADH pues no están claras, pero se han descrito dos mecanismos principales, que son pues mediante los vasoreceptores en las aurículas, en la circulación pulmonar, que van a detectar pues la caída de la presión arterial provocada por hipovolemia. Y cuando es más grave, pues van a activar también reflejos en los vasoreceptores arteriales. Y pues todas se van a transmitir a través de células hasta el hipotálamo, y pues de ahí se va a regular a través de la hormona antidiurética su liberación. Pues tenemos mencionado ya varias veces que es del 5 a 10% del volumen sanguíneo. Y también pues van a otros agentes que son como anticolinérgicos, angiotensina 2, prostaglandinas y calcios, van a por ciertos estímulos, pues también van a infligir efecto directo sobre el estómago. Y pues hablando de la angiotensina 2, pues vemos que es un potente inductor de la célula, porque pues en presencia de osmolaridad plasmática pues se eleva la angiotensina. La regulación habitual pues del balance de agua, pues una caída del volumen extracelular aumenta la secreción de ADH, que será mayor en caso de que exista incremento en la osmolaridad plasmática. Pues cuando hay deshidratación se va a secretar esta hormona antidiurética para que no sigamos perdiendo agua. Y pues ejemplos pueden ser la inhibición de la obsesión por acuaporina, porque la orina siempre se va a aumentar en individual para controlar pues la osmolaridad de esta. La ingesta de alcohol, la diabetes insípida, bulimia alta por ingesta de agua constante. Pues si pues tomamos mucha agua pues la estaremos excretando porque no lo ocupamos y pues se va a hacer más diluida la orina. ¿qué pasa cuando consumen alcohol? Se inhibe la vasopresina o se inhibe la hormona antidiurética, ¿y qué pasa? Poliuria. Entonces va a haber incremento en la entonces va a orinar mucho, y si estoy orinando mucho, ¿qué estoy perdiendo? Líquido. Líquido, electrolitos. ¿Y qué le va a pasar a mi concentración plasmática? ¿Disminuye o aumenta? ¿La qué? Si orino mucho, porque están consumiendo sus cervezas, están ahí en el antro bailando, ahora el 14, ¿qué? Ya 20, no, van a salir en el clásico, emocionados, con el alcohol. Y pues no va a faltar el que tome y va a ir al baño 1, 2, 3, 4, hasta 7 veces y está orinando, y pues como está consumiendo pura bebida alcohólica, ¿qué no le está aportando a su organismo? Agua. Entonces, ¿está qué?
Entonces, ¿cómo van a estar también los electrolitos? ¿Qué se pierde en la orina? Sodio, potasio, pero principalmente sodio. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué van a tener al otro día? Sed. Por eso cuando les hablaron de la sed, ¿quién estimulaba a los centros de la sed? ¿Quién estimula la sed? Cuando se explicaron eso las diapositivas atrás. ¿Quién? Los. ¿Y con qué lo estimula a estos neuroreceptores? ¿Qué los estimula? ¿Que haya qué? ¿Qué cambios? Una tosmolalidad plasmática. Entonces, si pisearon, orinaron un chorro, no aportaron agua, ¿y qué creen? ¿Por qué creen que tienen sed en la mañana? Ahora, por eso el tratamiento para la resaca es electrolito más que agua. Entonces, ¿por qué? Porque ¿qué perdieron? Electrolitos. Entonces tienen que consumir aporte líquido rico en electrolitos. ¿Para qué? ¿Qué le están haciendo al estar consumiendo líquidos? Porque no hemos hablado de la glucosa, no he metido por la glucosa, pero cuando veamos el metabolismo de la glucosa, ahí vamos a saber la otra parte de la resaca. ¿Sí? Bueno. ¿Cuántos diapositivas les faltan? Sí. Bueno, pues qué bueno, porque entonces mañana